Bien, vamos a hablar de Romanos 8, 28 al 34. Vamos a distribuir estos versículos en tres secciones. El versículo 28 viene siendo la primera sección. Los versículos 29 al 30 vienen siendo la segunda. Y luego los del 31 al 34 son la tercera parte. ¿Tienen ustedes en sus manos el bosquejo de la prédica de esta tarde? Lo tienen ahí en sus Biblias. Romanos 8 es un capítulo que habla exclusivamente de los elegidos. Por ejemplo, los versículos del 1 al 7 ha hablado acerca de la justificación, de que solamente algunos, los que tengan la fe en Cristo Jesús, solamente ellos son declarados justos, es decir, solamente ellos son justificados. De tal manera que para la persona que ha sido justificada ya no hay condenación. ¿Sí? Entonces, una vez la persona tiene fe, es justificada, no tiene condenación, la persona pasa a ser morada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no habita en todo el mundo. Hace algunos días una persona muy joven del mundo le preguntó qué pensaba acerca de los tatuajes, lo que quería hacerse uno. Al final lo hizo. Pero bueno, es del mundo. Que la Biblia dice en Levítico y en Deuteronomio que el cuerpo no puede ser objeto de incisiones ni de tatuajes, de acuerdo a la Escritura. Y que la Biblia muestra, por ejemplo, en Cantares y en Apocalipsis, que el uso de tatuajes es propio de una cultura pagana. Que un pueblo que teme a Dios nunca jamás acudirá a tatuajes. Yo le expliqué eso y él de todos modos se lo hizo, una cosa tremenda en el brazo. Pero bueno, me preguntó, pues yo le di mi opinión. Lo que pasa es que yo a él no le podía dar el versículo que dice: tú no puedes lastimar tu cuerpo porque tú eres templo, porque él no es templo del Espíritu Santo, es un impío que no ha nacido de nuevo. Hasta que Cristo no llegue a su vida, la fe de Cristo sea real en su vida, él pasa a ser hijo de Dios y el Espíritu Santo vivirá en él, ¿sí? Entonces no le pude dar el versículo que está en Corintios, que dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Ese versículo aplica para los hermanos de la iglesia. Es decir, usted que va a hacerse el tatuaje siendo cristiano o va a hacerse incisiones por causa de un muerto, a usted sí le aplica también ese versículo, porque se supone que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿pero quiénes son templos del Espíritu Santo? Solamente los que han sido justificados por la fe en Cristo. Nada más. Entonces, ya dejando claro lo que hablaban los versículos desde el 1 al 27, porque es que hoy vamos a hablar del 28 en adelante. Teniendo claro eso, vamos a entender el 28. Vamos a estudiar el versículo 28. Un versículo que usted lo escucha a todo el mundo. Hace unos días estaba haciendo una fila y la persona de al frente dijo: uy, menos mal estamos aquí adentro, hay una fila tan grande, tan larga, porque está lloviendo afuera. Todo va para bien. Y yo dentro de mí decía: pero solamente para los que aman a Dios. Entonces fíjese que esa frasecita tiene sustento bíblico, pero está siendo arrancada del contexto. Porque fíjese que cualquiera lo dice. Y la Biblia no es así. La Biblia no es algo que cualquiera pueda tenerla en la boca, como dice Salmos. La Biblia dice: tú, ladrón, ¿qué tienes con mi ley? ¿Por qué la hablas? ¿Por qué mis palabras están en tu boca? Adúltero. ¿Sí? Porque las palabras de Dios solamente pueden ser declaradas y creídas y ser motivo de consuelo para el pueblo de Dios. Versículo 28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios. Entonces, el versículo 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No estamos nosotros arrancando el contexto. Es que la gente nos critica y dice: no, es que ustedes venden interpretaciones. Y nosotros decimos: pero ¿cómo así? Estamos leyendo textual, nadie está interpretando nada. Ahí dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay ninguna interpretación, ahí estamos leyendo textual. Entonces, para ellos que aman a Dios, para ellos que han sido conocidos de antemano, como aparece en el 29 al 30, que han sido predestinados y que serán glorificados, para ellos estas promesas que aparecen del 31 en adelante. ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblia Castilla, el 28 dice así:
Sabemos además que en todas las cosas Dios interviene para el bien de quienes le aman, de quienes son llamados según su designio. Entonces, el versículo 28 resume todo lo que se ha dicho del 1 al 27. Este versículo 28 nos da una seguridad. ¿Cuál es la primera palabra del versículo? Sabemos. O sea que es una certeza, es una seguridad. El versículo empieza diciendo que Dios tiene todas las cosas en sus manos. Y ese mismo Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de su pueblo. Y lo sabemos. ¿Quiénes lo sabemos? En el contexto está hablando de los elegidos, de los que han sido preconocidos, predestinados, justificados y glorificados. Bien, entonces, las cosas, fíjense que dicen todas las cosas, no especifica qué cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite interpretar muy abiertamente. Es decir, tanto las bendiciones como las adversidades obran para bien. Tanto el éxito como la miseria obran para bien, para los que aman a Dios. Tanto la intervención de ángeles como del mismo diablo obra para bien para los que aman a Dios. Tanto la bondad por parte de la gente como que la gente tenga malas intenciones contra uno, todo obra para bien para los que aman a Dios. Sucesos proyectados, sucesos accidentales, todo entra en este punto. No hay nada que se escapa, por eso dicen todas las cosas. Y todo ayuda al Hijo de Dios a crecer conforme a la imagen del Hijo de Dios. Estos pasajes confirman lo que hablábamos hace unos meses atrás, confirman la predeterminación. Decíamos que la predeterminación es que Dios tiene en sus manos el control de la historia, de las cosas, de los sucesos, de todo. Y también que Dios tiene en sus manos la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que Dios conoce de antemano el destino final del ser humano. La predeterminación es sobre las cosas y la predestinación es sobre las personas. ¿Sí? Entonces, la creación y los hechos, todo es instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Lo que sea que esté pasándose para bien o para mal, según su forma de ver las cosas o nuestra forma de ver humanamente, todo obra para bien. ¿Y cuál es el propósito de lo que nos pasa? Para que el propósito de Dios se materialice en nuestras vidas. A diferencia de lo que le sucede a los réprobos, a los incrédulos. Una persona que está en el mundo seguramente pasa por las mismas situaciones difíciles que nosotros, pero hay una abismal diferencia. Para ellos no obra para bien. Para ellos las cosas no obran para que sean formados conforme a la imagen del Hijo. En cambio a nosotros sí, porque sí amamos a Dios. Cualquiera podría leer esto y decir, sí ve, o sea, todo esto obra para bien porque yo amo a Dios, o sea, yo decidí amar a Dios. Mal, ahí se está añadiendo la interpretación, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, entonces el apóstol aclara, los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, usted ama a Dios porque Dios lo amó primero. Y si Dios lo amó a usted primero, ahora usted puede amarlo a Él. Y como usted lo ama a Él, todo va para bien para usted. También ese pasaje nos lleva a una conclusión que no podemos evadir. Es la siguiente: solo pueden amar a Dios aquellos que han sido llamados. Una persona que no ha sido llamada no puede amar a Dios. Le molestan las cosas de Dios, le fastidian, le parecen aburridas, no las entiende, les parecen tonterías. Vamos a 1 Corintios 8, 3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a Él. En otras palabras, solamente alguien que sea conocido por Dios, solamente alguien que haya sido llamado por Dios puede amar a Dios. El mundo no puede amar a Dios. Y cuando alguien dice que ama a Dios siendo del mundo, miente cínicamente. Todo coopera para su bien. Y esa promesa es consoladora y es exclusiva
para los que han sido llamados por Dios. Y como ellos han sido llamados por Dios, entonces ellos pueden amarle, porque así Dios lo designó en sus propósitos. Bien, vamos a los versículos 29 al 30. Entonces ya hemos terminado la primera sección, y esa sección resume lo que dice antes y es un ancla para lo que sigue después, para poder entender lo que sigue. 29 al 30 dice: porque a los que de antemano conoció, todos busquen en las Biblias. 8:29. Porque a los que de antemano conoció, hablando de Dios, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Fíjense que es una cadena, es irrompible, es como un proceso, es una cadena que no podemos arrancarla. ¿Cuál es el primer paso del proceso? A los que antes conoció, a ellos los predestinó. Los que predestinó, a estos ¿qué? Llamó. A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó glorificó. En el versículo 28 dice lo siguiente: conforme a su propósito son llamados. Aparece la palabra llamados. Ya en el versículo 29 nos explica qué es llamados. ¿Qué significa eso? Los versículos 29 al 30 pasan a explicar el llamamiento del que se está hablando. En otras palabras, aquellos que fueron conocidos de antemano por la presencia de Dios, que aparece en 1 Pedro, ellos fueron predestinados. ¿Eso qué quiere decir? Leamos otra vez el 29, dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, ¿de qué depende que Dios predestine a alguien? ¿De que alguien sea lindo y bueno? No, depende exclusivamente del conocimiento de Dios. En otras palabras, la única condición para que una persona sea predestinada es el previo conocimiento del Padre. No hay cualidad, no hay obra, no hay otra cosa que haya en el que es predestinado que motiva a Dios que lo escoja. Dios escoge al que quiere, al que Él conoció de antemano. Es muy difícil de comprender al 100% esto, porque es un tema que descansa en la soberanía de Dios y no en nosotros. Las personas que no quieren entender esto, simplemente no guardan silencio. Es mejor callárselo cuando uno no entiende que decir herejías. Además, usted ya sabe que ¿qué es gracia? Bondad inmerecida. Bien, entonces ya clarificado todo esto, el apóstol en el verso 29 explica cuál es el propósito de la predestinación, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice: para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la razón de ser para que una persona sea escogida por Dios es para que esas personas fueran hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Ya usted sabe, la luz de la Escritura en Génesis 1 dice que el ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero ya sabe usted, de acuerdo a Romanos, que una vez el pecado entró en el mundo, el ser humano perdió la plenitud de la imagen de Dios. Cayó del estado de perfección que tenía. Adán era imagen de Dios, pero una vez cayó el pecado, perdió la plenitud de la imagen de Dios. En cambio, Jesucristo es la imagen misma de Dios. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso también lo pueden corroborar en 2 Corintios 4:4. El caso es que Cristo es la imagen de Dios. El ser humano caído puede recuperar su antigua gloria cuando está en Cristo Jesús. 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen por la acción del Espíritu del Señor, de Dios. La imagen de Cristo es la imagen de Dios. Cuando estamos en Cristo recuperamos esa antigua gloria que teníamos. Entonces, recordemos que en el 28 dice: sabemos, ¿no? Es decir, todo lo que empieza a hablar Pablo desde esa sección en adelante es totalmente una cosa certísima, una certeza.
algo de lo cual no cabe duda. Entonces, Pablo dice, los llamados conseguirán la glorificación. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, a los que antes conoció, los predestinó, a los que predestinó llamó. ¿Y cómo termina la cadena? Termina con la glorificación. En otras palabras, el que es llamado, fijo será glorificado. El que es llamado no pierde la salvación. El que es llamado no se cae, porque asegura que obtendrá la glorificación. ¿Sí? El apóstol habla de un hecho futuro en tiempo pasado, porque dice, a los que justificó también los glorificó. La glorificación es algo que viviremos cuando Cristo vuelva. Seremos transformados en cuerpo glorificado. Pero el apóstol escribe como si ya hubiera pasado. Dice, a esos también glorificó, como si ya hubiera sucedido. Porque es una certeza, porque es algo fijo, algo que lo da por hecho. Aunque es una esperanza, es como si ya hubiera sucedido. ¿Quiénes reciben el llamamiento? Versículo 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Quiénes reciben el llamamiento? Exclusivamente los predestinados. Y estos, con toda seguridad, van a ser justificados y van a ser glorificados. Nunca va a pasar que alguien que haya sido justificado pierda la glorificación. Es decir, alguien que ha sido declarado justo ante Dios no va a caerse el esplendor que va a recibir cuando Cristo vuelva. Nunca un llamado no será justificado. Cristianos que todavía se dan golpes de pecho, tienen problemas de acusación consigo mismos y de culpa por cosas del pasado. Un llamado por Dios ya ha sido justificado. ¿Qué es ser justificado? Que Dios lo ha declarado recto delante de Él. Nunca nadie será llamado sin haber sido predestinado. No hay ni un solo predestinado que no haya sido conocido en la eternidad por Dios. Los que rechazan esta cadena tan clara, tan evidente, es como si estuvieran insinuando que creyéramos que Dios puede llamar a alguien que no conoció de antemano. Usted y yo creemos en un Dios que ya sabe por venir, ¿cierto? Entonces ya sabe quiénes son los escogidos. Y quienes digan que no, están tumbando esos textos que están allí textualmente, valga la redundancia. Está muy claro. Es como pretender que una persona que no ha sido conocida por Dios sea llamada. O es como pretender que alguien que ha sido justificado de repente pierda la salvación y pierda la glorificación. No. Ahí sí ya sería meter interpretaciones a la Biblia, cuando la Biblia dice las cosas textualmente. Bien, vamos a la tercera sección de Romanos 8, vamos a leer los versículos 31 al 34. Todo es consecuente, lo uno lleva al otro. ¿Sí? Consecuente entonces de la importancia y del significado del llamamiento, en nosotros, que aparece por ejemplo en el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos frente a esas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es nosotros? Luego dice que no exhibió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra vez aparece en nosotros. Luego dice: ¿cómo no nos dará gratuitamente todas las cosas? Luego dice que también intercede por nosotros. O sea, aparece muchas veces el pronombre nosotros. La pregunta es: ¿quién es nosotros? Pues la respuesta está ahí mismo. Son aquellos cristianos que han sido preconocidos, predestinados, justificados, glorificados. Y saben, Pablo resume toda esa cadena, la resume en una palabra. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, preconocidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados, todo eso somos nosotros. Y el resumen es los escogidos. O sea, cuando decimos los escogidos, estamos diciendo todo eso. Pablo resume esos términos en uno solito. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta abierta, porque ya sabemos que Satanás se encarga de eso.
Ese tipo lo que hace es que acusar a los hijos de Dios, como dice Apocalipsis y Zacarías, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el apóstol es, aunque usted y yo seamos acusados por el diablo todos los días, todo el tiempo, ya hemos sido justificados. Es decir, recibimos acusación, pero ya hemos sido justificados. Entonces toda acusación no tiene validez, toda acusación no tiene poder, no tiene peso. Es como una demanda que es inadmitida, rechazada. ¿Por qué? Porque en Cristo los escogidos ya hemos obtenido victoria. Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Entonces ya hemos sido declarados vencedores. En Cristo tenemos victoria, aún frente a los pecados de nosotros que cometeremos en el futuro. Ya tenemos victoria sobre ellos. El apóstol les hace una pregunta retórica de esta manera: ¿puede haber un enemigo que nos pueda vencer? 35, versículo 35 dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. A los que hablan de la prosperidad, el evangelio de los pactos y todo eso, a ellos no les toca eso. Debe ser que ellos no son escogidos entonces, porque esto son enemigos de nosotros. Y son cosas que puede que vivamos, como puede que no, pero ya nos deja la certeza de que ya hemos sido declarados vencedores. Y le digo, hay más enemigos. Versículo 38 dice: ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, potestades, presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, y todas las cosas creadas. Cualquiera, lo que está diciendo el apóstol es: así se nos levanta hasta la misma creación, hasta las potestades de las que tanto se habla para reprenderlas. Así se nos levante, desnudez, espada, lo que sea, ya hemos sido declarados justificados y por lo tanto somos más que vencedores. Entonces, Satanás nos acusa delante de Dios, pero el cristiano ya ha sido justificado. ¿Qué significa justificado también? Que ha sido aprobado en Cristo. Aprobado. ¿Y cómo ha sido aprobado un cristiano? Por la muerte vicaria de Cristo y la fe en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 32 dice: Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, Dios no solo entregó a su Hijo por todos nosotros, los creyentes, sino que también nos asegura que nos va a dar con Él todo lo que sea necesario para nuestro bien. Es una promesa consoladora para los hijos de Dios, diciéndoles: están pasando por persecución, hambre, están pasando por deudas, por persecución por parte de herejes, por críticas de amistades, críticas de familia, problemas en el hogar, enfermedad, lo que sea que esté pasando. Dios nos ha prometido que Él nos va a dar juntamente con el Hijo todo aquello que sea necesario para nuestro bien. Y es una promesa de Dios. Y la Escritura dice en Hebreos que es imposible que Dios mienta. Entonces, lo que Dios promete, lo cumple. Vamos a la Escritura, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Habla de nosotros, es decir, es algo exclusivo de los escogidos, de los que se habla en el contexto de ese verso y en el contexto de toda la palabra de Romanos, de todo lo que hemos hablado. ¿Listo? Ahora vamos a Gálatas 3:13. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Entonces, Cristo cargó en sí la maldición y nuestro pecado, la ley, por nosotros.
Hebreos 7:25. Jesús puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues Jesús vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Jesús nos garantiza acceso libre al Padre. Escatimar quiere decir que ni siquiera lo eximió a Él. Es como si dijera, ni siquiera lo perdonó, ni siquiera lo eximió del castigo. Porque Cristo recibió encima la justa severidad que merecían los escogidos. Sobre Cristo cayó el justo castigo que usted y yo merecíamos. Entonces, cuando dice que no lo escatimó, quiere decir que Dios ni siquiera lo negó, sino que lo entregó. Ese verso va de la mano con Juan 3:16. Ya hemos hablado lo siguiente. Primero, hay una certeza de que todo obra para bien para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los preconocidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados, que se resume en escogidos. Esos escogidos no pueden ser acusados y si lo son, ya han sido justificados. Esos escogidos tienen garantía de que todo les obra para bien, de que ya son más que vencedores, de que el Espíritu Santo vive en ellos, de que Cristo les permite acceso ante el Padre todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando el capítulo? De los escogidos. De esta manera, en el versículo allá de Romanos 8, que es el texto principal, dice en el 32, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, la entrega que Dios hizo de su Hijo es aplicada exclusivamente sobre aquellos de los cuales les habló. ¿De quiénes habló? De los escogidos. Entonces, la justificación es particular, la expiación también, porque Dios ya ha determinado en su soberana voluntad. El que apela a eso no tiene a quien apelar porque no hay nadie sobre Dios. El apóstol ha dicho todo lo concerniente a la elección para declarar que la muerte de Cristo aplica sobre los escogidos y que Cristo ahora tiene un ministerio. Cristo es sumo sacerdote. ¿Usted sabe qué hacía el sumo sacerdote una vez al año? Entraba al lugar santísimo con un sacrificio perfecto, lo entregaba por él y por el pueblo intercedía a favor del pueblo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa? Que Cristo está en el lugar santísimo del cielo, presentándose por nosotros con su sangre e intercediendo por nosotros. Ya no hay más sumo sacerdocio. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Cuál es el papel del sumo sacerdote? Interceder. Entonces, no es solamente la obra expiatoria, la única que es particular, sino que también la intercesión de Cristo. Cuando Cristo intercede ante el Padre, la Biblia dice en Romanos 8 que Cristo se ha sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí? Intercediendo por nosotros. Entonces, la intercesión es en favor exclusivamente de aquellos de los cuales se ha estado hablando en todo el contexto, es decir, los escogidos. Murió, resucitó por ellos y hoy está sentado a la derecha de Yahvé pidiendo, implorando en favor de nosotros. Es una obra perfecta la que hace el Mesías, un príncipe de nosotros. Eso lo podemos corroborar también en Juan 17:9. Es un verso que ya hemos leído antes, pero va de la mano con lo que estamos hablando acerca de la intercesión de Cristo. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, es decir, los discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9 en la PDT dice: oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. ¿Sí? Entonces, la intercesión de Cristo fue exclusiva para sus discípulos cuando estaba vivo
y ahora es exclusiva para sus discípulos cuando están en el cielo intercediendo. No es que Cristo haya cambiado de opinión en el cielo, no, es que allá en Juan 17 yo estaba orando por los apóstoles y ahora voy a orar por todos. Lo que dije en el 17:9 me arrepiento de eso. No, hay congruencia.